Descubierto 7 relatos escalofriantes de policías, embrujados por lo inexplicable. Las calles de la pequeña Ciudad de México guardan un oscuro secreto. Gonzalo, un joven oficial de policía, siente que la atmósfera se espesa cada vez que cae la noche. Un frío incómodo le recorre la espalda mientras patrulla, escuchando murmullos de los vecinos sobre desapariciones inquietantes. «Desapareció otro», susurra una mujer, su rostro marcado por el miedo. La ciudad, antes tranquila, se ha convertido en un laberinto de sombras donde familias vulnerables viven con el aliento contenido, esperando que el mal no les toque la puerta. Cada noche, al enfrentar la oscuridad, una historia angustiante se repite en su mente. La leyenda de un espíritu vengativo que merodea por las calles, persiguiendo a los que se atreven a causar daño. Al principio, Gonzalo las desestimaba como cuentos de su abuela, meros relatos inventados para asustar a los niños. Pero ahora, mientras escucha los susurros del viento, empieza a cuestionar la línea entre la realidad y la fantasía. Una noche, explorando un callejón oscuro, sus sentidos se agudizan. Escucha un susurro familiar. «¿Gonzalo?» La voz retumba en su mente, pero no puede identificarla. Su corazón late con fuerza y de repente un escalofrío baja por su columna. Se recuerda a sí mismo ignorando las advertencias pasadas, pero ahora las historias cobran vida. La tensión lo consume, el miedo lo envuelve como una sombra acechante. Conversando con los vecinos, uno menciona una casa abandonada al final de la calle. Dicen que allí ocurre todo. Si quieres respuestas, tienes que ir, le advierte un hombre con una mirada oscura. La curiosidad lo consume, la necesidad de entender lo empuja. Gonzalo siente que está acercándose al centro del peligro y decide investigar. Sin embargo, la atmósfera en su interior lo inquieta, como si un ojo invisible lo observara desde las sombras. Mientras avanza en su búsqueda, nota que su compañero Omar cambia. Su mirada se opaca, sus respuestas son evasivas. Gonzalo siente el peligro de una traición inminente. La confianza que tenían se disuelve. El estruendo de su conciencia resuena cuando se da cuenta de que el hombre al que consideraba amigo podría estar más cerca de los criminales de lo que imaginaba. El horror se intensifica tras recibir otro reporte de desapariciones y se dirige a la casa abandonada. Al entrar, un aire helado lo envuelve. Las paredes parecen tener recuerdos. Se siente observado por un pasado oscuro. De repente, encuentra un medallón, un objeto que pertenecía a un niño desaparecido. La sensación de terror lo invade. Un frío abrumador lo atraviesa. Un viento inusual lo envuelve, y su nombre resuena en ecos distantes entre las paredes. Gonzalo. La atmósfera se vuelve opresiva. Está en el ojo de una tormenta sobrenatural donde los espíritus de los desaparecidos parecen clamando justicia. En ese instante, sus entrañas se revuelven. Ya no es solo un oficial de policía. Se enfrenta a una fuerza que desafía su comprensión. Su mente grita que debe proteger a su familia, pero la línea entre el bien y el mal se ha desdibujado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. De pronto, siente un estallido de luces. La figura espectral aparece ante él, demandando su atención, recordándole que sus decisiones tienen consecuencias. La culpa y el miedo lo atrapan.
En su mente hay una pregunta que lo atormenta. ¿Podrá encontrar la verdad antes de que todo se consume en la oscuridad? La inminente sensación de peligro lo envuelve y un nuevo terror se cierne sobre él. ¿Qué más le revelarán aquellas sombras acechantes en su búsqueda de justicia? El aire se cargó de una tensión insoportable. Gonzalo se quedó paralizado, observando aquella figura etérea que emergía de la penumbra. Era un niño, su rostro pálido y triste, como si llevara consigo el peso de 1000 noches en la oscuridad. La sensación de culpa lo invadió al instante. Había visto a ese niño en los carteles de buscado, añadiendo otro vacío a una comunidad ya marcada por el horror. La figura extendió su mano, señalando un pasillo al fondo de la casa. Entre murmullos apagados, Gonzalo sintió que el aire se volvía más denso, como un abrazo gélido apretado alrededor de su pecho. ¿Debía seguir a aquella manifestación o retroceder y abandonar lo que no podía entender? «Ayúdame», resonó en su mente la voz del niño. Gonzalo luchaba entre el impulso de ayudar a aquel pequeño y el instinto primario de huir de lo desconocido. Pese a su temor, los recuerdos de todas las familias desgarradas por la pérdida lo empujaron hacia adelante. Cada paso que daba resonaba en las baldosas desgastadas, como si la casa lo recibiera con susurros llenos de secretos olvidados. Al cruzar el umbral del pasillo, descubrió una habitación con paredes cubiertas de imágenes. Eran fotografías de los desaparecidos, rostros que lo miraban desde la penumbra, ojos llenos de miedo. En el centro, una mesa de altar destellaba con velas ya apagadas y juguetes desgastados. Una tristeza inmensa lo abrazó, como si cada objeto perteneciera a una historia no contada, una tragedia que necesitaba ser desenterrada. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Omar. Gonzalo volteó al escuchar su voz retumbando angustiosamente en el aire. Corrió hacia el sonido, pero no había rastro de su compañero. En su lugar encontró la oscuridad pulsante. La figura del niño lo miraba, con ojos que parecían suplicar y al mismo tiempo advertir. Al fondo del pasillo, un destello de luz titiló. Era el reflejo de algo metálico, un objeto familiar. Un coraje repentino lo llevó a investigar. Se acercó, y al tocar el objeto, la casa pareció cobrar vida. Las paredes comenzaron a vibrar, los gritos de los desaparecidos se tornaron ensordecedores. Gonzalo pateó el suelo al sentir una profunda sensación de inminente peligro. La figura del niño comenzó a desvanecerse, pero no antes de que un último susurro escapara de sus labios. «Verdad». Desesperado, Gonzalo clamó. «¡Espera! ¡Dime dónde están!» Pero el eco se desvaneció, y en un instante todo se sumió en un silencio sepulcral. Sin aliento, observó cómo las sombras se espesaban a su alrededor, tejiendo un laberinto de oscuridad que lo confinaba. No había salida. La casa, que había tenido la apariencia de abandono, ahora parecía cobrar vida a su alrededor, como un depredador al acecho, listo para atraparlo. Sus pensamientos volaron de regreso a su familia. Debía salir de allí. Mientras se daba la vuelta, la oscuridad se volvió tangible. Los susurros comenzaron a transformarse en gritos, arrastrándolo hacia la desesperación. Su mente le decía que ya no había camino de regreso, que cada decisión lo había llevado a ese momento. No era un momento de justicia, era un momento de juicio, y como un eco de su propia traición, la voz de Omar resonó entre las sombras. «¿Por qué no me ayudaste, Gonzalo?» El terror lo invadió, y en un instante se dio cuenta de que sus propios demonios podían no solo atraparlo a él, sino también a su familia en un ciclo interminable de horror. Con el miedo elevándose en sus venas y la culpa como compañera, Gonzalo comprendió que debía enfrentarse a aquello que había desatado, no solo para su propia salvación, sino para rescatar a los que aún podían estar atrapados en la oscuridad.
Entonces un rayo de luz brotó repentinamente, separando la penumbra como un cuchillo afilado. Gonzalo se dio cuenta de que no estaba solo. En esa sala, las luces invitaban a un secreto oculto por décadas. Antes que pudiera pensar en su siguiente paso, una risa escalofriante se escuchó. La historia nunca termina, Gonzalo. Se quedó congelado, el aliento entrecortado al pasar la mirada por el cuarto ahora iluminado. Quería encontrar respuestas, pero lo que estaba descubriendo era mucho peor de lo que jamás había imaginado. Eso era solo el principio o la culminación de su descenso hacia la perdición. En ese instante, la puerta detrás de él se cerró de golpe. El aire se volvió helado y las risas se transformaron en gritos que resonaban en su mente. La casa y sus secretos reclamaban a otro incauto. La pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Podría liberar a los atrapados o se convertiría él en uno de ellos? Gonzalo sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras la risa se desvanecía, dejando a su paso un eco perturbador que se adentraba en los rincones más oscuros de su mente. La luz que lo había sorprendido no solo iluminaba la habitación, sino que revelaba vestigios de vida. Pequeñas muñecas de cerámica con miradas vacías, una cuna rota en un rincón, y más retratos de aquellos que nunca volvieron. En ellos, los rostros eran irreconocibles, salvajes, como si hubieran sido devorados por la misma desesperación que habitaba la casa. La sensación de estar observado se intensificó. Era como si los mismos enfermos fantasmas que se habían apoderado de esa morada antigua pudieran notar su osadía. Cada crujido de la madera resonaba con un retumbar ominoso, mientras las sombras parecían alargarse, enredándose alrededor de sus piernas, como si intentaran retenerlo. «Esto es absurdo», musitó para sí mismo, tratando de convencerse de que los rumores sobre la casa eran solo historias para asustar a los niños. Pero su corazón, acelerado, le decía lo contrario. La memoria de Omar, el rasgo de su rostro cuando lo miró por última vez, lo llenaba de un terror palpable. ¿Qué había desatado? Justo cuando pensó que podía huir, un fuerte golpe resonó desde la parte trasera de la habitación. Desesperado, sintió que debía investigar, que no podía rendirse a esa oscuridad que lo acechaba. Se acercó lentamente al suelo de madera que crujía bajo su peso como un grito ahogado. La puerta, ahora cerrada, no tenía cerradura visible, y el miedo a quedar atrapado lo hizo ansiedad en su pecho. Al acercarse al lugar del que provenía el golpe, sus ojos se fijaron en una estantería desbordante de libros. Impresiones de oraciones perdidas por el tiempo escapaban de sus páginas. Gonzalo intentó recordar algo, cualquier cosa, y entonces lo vio. Un viejo diario, desgastado, apoyado sobre una mesa polvorienta. Sin pensarlo, lo tomó entre sus manos. Cuando abrió las páginas, el olor a moho y papel húmedo le golpeó la cara, como un abrazo frío. Las letras escritas en una caligrafía irregular comenzaron a bailar ante sus ojos. «Esos que están aquí son meros ecos de aquellos que no deben existir», decía la escritura. «Si no revelas la verdad, no habrá paz». Sintió como si su mente se atascara dentro del mismo eco. La verdad. ¿Cuál verdad? La luz palpitaría, y de pronto un sofocante susurro se deslizó por su oído. «Ayúdame». La voz era familiar, una mezcla entre la risa y el llanto. Gonzalo dio un paso atrás. Su corazón latía tan fuerte que sentía como si podría estallar. Esa voz era como la de un niño, o más bien, la de Omar. De un instante a otro, la habitación se llenó de visiones fragmentadas, sombras de niños jugando, risas que se transformaban en gritos, un paisaje de penitencia que se repetía en bucle. Las fotografías colgaban de la pared, girando y retorciéndose, mostrando ojos cada vez más suplicantes. La desesperación aumentó. Sintió que el lugar lo consumía.
Gruñidos lejanos reverberaban por donde quiera que mirara. En su mente, la angustia renacía junto con recuerdos atormentados. La culpa se hizo palpable. Los desaparecidos, la imposibilidad de haber hecho más. Santiago y su familia eran parte de esa lista. «No puedes escapar de tus decisiones, Gonzalo», dijo una voz entre las sombras. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y un viento gélido surgió, arrancándole el aliento. Entonces, una mano fría se posó en su hombro. No se atrevió a voltear. Los gritos resonaban más cerca y más fuerte, un coro de almas suplicantes acusándolo. Su mente luchaba por aferrarse al cuerdo, pero todo lo que podía pensar era «¿Qué he hecho?». Finalmente, con un movimiento casi automático, logró girarse para enfrentar a la sombra detrás de él, y lo que vio lo dejó paralizado. La figura estaba delante, un rostro, un niño pálido con ojos vacíos, lo miraba fijamente. Era el mismo niño que había visto antes. «Ven», dijo el niño, extendiendo su mano hacia él. En su rostro había una mezcla de tristeza y una súplica desesperada. «Revela la verdad». Gonzalo sintió que los muros de la casa comenzaban a cerrarse a su alrededor. El terror se apoderó de él y sin otra elección dio un paso adelante, sin saber que ese paso podría llevarlo hacia una inevitable confrontación con su propio pasado. ¿Qué verdad?», preguntó, sintiendo que el tiempo se comprimía. Pero la respuesta no llegó. En cambio, un grito desgarrador resonó a su alrededor y la habitación se convirtió en un torrente de sombras. Todo se oscureció nuevamente y Gonzalo se encontró atrapado en una cima infinita de desesperación. Era el momento de hacer frente a los demonios que había evadido, pero ¿habría algo que pudiera salvarlo? Quizás la respuesta a las almas perdidas, o estaba destinado a perderse en la oscuridad para siempre. La risa escalofriante resonó de nuevo, como si la casa celebrara su inminente condena. Una última pregunta flotó en el aire. ¿Podrá Gonzalo desentrañar la verdad y liberarse de esta pesadilla, o caerá en la trampa eterna de la culpa y la oscuridad? El frío se intensificó, y Gonzalo se encontró en un limbo oscuro, donde el tiempo parecía no existir. Las sombras se arrastraban a su alrededor, y aunque sus ojos no podían ver, todos sus sentidos se estremecían ante una presencia que lo rodeaba, lo cercaba. El eco de aquel grito resonaba en su mente como un tambor que retumbaba en sus adentros. ¿Qué había hecho para merecer este tormento? De repente, una luz tenue emergió, como un faro en la bruma de la desesperación. Gonzalo se acercó cautelosamente, su corazón seguía latiendo con fuerza. Las luces variaban en intensidad, como un resplandor en el horizonte que prometía respuestas, así que tomó un profundo aliento y dio un paso hacia adelante. Al cruzar el umbral de esa luz, se encontró en una habitación completamente diferente. Las paredes eran de un gris desvaído y el aire apestaba a humedad y abandono. En el centro había una mesa cubierta de un polvo espeso, y en ella objetos familiares, fotografías, juguetes y cartas. Eran vestigios de vidas que habían dejado huellas en aquel lugar. Mientras evaluaba los objetos, su mirada se detuvo en una carta arrugada donde se leía con dificultad: «Nunca juega con lo que no entiendes. La oscuridad puede atraparte». Al caer en cuenta de que esa nota no era más que un eco, un recordatorio de advertencias olvidadas, sintió que el frío entraba en sus huesos. «Gonzalo», volvió a escucharse el susurro, pero esta vez era más claro. Era la voz de Omar. El temor lo invadió al pensar en su amigo, en las decisiones que habían tomado juntos, en el secreto que había llevado consigo hasta el final. Volvió a mirar la carta. «La oscuridad puede atraparte». ¿Acaso había algo más que necesitaría saber? ¿Algo que pudiera redimir su culpa? Desde la esquina de la habitación, una figura emergió manifestándose en la penumbra.
Era un niño con los mismos rasgos que Omar, pecas en la cara y esos ojos grandes y perdidos. Pero había algo inquietante en su expresión, una tristeza infinita cargada de reproche. ¿Por qué no me ayudaste, Gonzalo? La presión en el pecho de Gonzalo era insoportable. Yo no sabía, nunca supe, pero las palabras se desvanecieron junto al eco de su voz, atrapadas en aquel oscuro rincón de la casa. La figura se acercó. Su mano envolvió suavemente la de Gonzalo, que estaba helada. «Dame la mano», pidió el niño con una serenidad escalofriante, «para que puedas saber, para que puedas entender». Sin poder resistirse, Gonzalo tomó la mano del niño. Un torrente de imágenes invadió su mente. Vidas robadas, risas ahogadas y un incidente que jamás debió ocurrir. Vio los rostros de sus amigos, Santiago, su familia, todos ellos atrapados en la misma telaraña de culpa y tristeza. La verdad era atroz, como un hacha que golpeaba su conciencia. Todo empezó con un juego, murmuró el niño, su voz resonando en su mente con fuerza. Un juego que no debieron jugar. Gonzalo se tambaleó, abrumado por la revelación. Sabía que cada fragmento de su memoria dejaba ver un lado oscuro de su pasado. Estaba oscurecido por la niebla de decisiones egoístas y la incapacidad de actuar en el momento adecuado. «Despierta, Gonzalo», dijo el niño, su tono se tornó serio. «La verdad te liberará, pero tienes que enfrentarlo todo». En un instante, la habitación comenzó a vibrar y la luz se tornó inestable. De pronto, la figura de Omar se desvaneció, y Gonzalo supo que debía contenerse y no ceder al pánico. Sin embargo, una visión de horror se formó ante él. Los rostros atrapados en las fotografías comenzaron a girar, clamando por liberación. Justo cuando parecía que se desmoronaba todo a su alrededor, las paredes comenzaron a brillar, emanando una luz cegadora que lo envolvió por completo y lo llevó una vez más a la oscuridad. «Tienes que elegir, Gonzalo». La voz del niño resonaba ahora como un eco profundo. «¿Te atreverás a desafiar la oscuridad que dejaste crecer en tu corazón?» La habitación se desvaneció, dejándolo una vez más solo, pero con un objetivo claro, una misión que cumplir. La peligrosa verdad se estaba acercando, y solo podía preguntarse, ¿cuál sería el costo de revelar todo lo que había ocultado? ¿Sería capaz de enfrentar su propio reflejo o se dejaría arrastrar una vez más al abismo? Una nueva risa, ahora más siniestra, retumbó en su mente, prometiendo que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Gonzalo sintió que la oscuridad lo tragaba nuevamente, el eco de sus propios pensamientos reverberando en su mente. Aquel vacío era un lugar familiar, uno donde se guardaban secretos. Sin embargo, esta vez había una determinación feroz brindándole coraje. Ya no iba a huir. La atmósfera era opresiva, como si un manto de miedo lo aplastara, pero su corazón empezó a latir con un nuevo propósito. «Yo enfrento mis demonios», murmuró a los ecos de su pasado. La luz que había encontrado antes desdeñaba en el fondo de su memoria, un destello de esperanza en medio de la barbarie. Con cada paso que daba hacia el lugar donde había estado el niño, la penumbra se dispersaba un poco más, revelando esquinas, objetos y vestigios que le eran horriblemente familiares. Allí estaban un par de tarjetas del juego, arrugadas y con manchas de algo que no quería identificar. Tras girar la esquina, Gonzalo vio un espejo, oscuro y polvoriento, reflejando un rostro que parecía más un espectro que un hombre vivo. «Espejo, espejo oscuro». Empezó a murmurar, temiendo lo que podría ver a través de él. Las palabras eran una invocación, un intento de tomar control de la situación. Se acercó, tocando la fría superficie, y un escalofrío recorrió su espalda. De repente, el cristal tembló y unas imágenes distorsionadas se formaron. Vio a sus amigos, sus risas,
Pero luego las visiones se tornaron sombrías, lágrimas, desesperación, gritos, todo ello un recordatorio de las decisiones que tomó cuando el juego se volvió demasiado serio. La oscuridad en su corazón palpitó con fuerza, como recordándole que nunca podría escapar de lo que había hecho. «Vas a quedarte aquí para siempre, Gonzalo». Una voz gutural emergió de la profundidad del espejo y una mano espectral trató de alcanzarlo. Chocó contra el vidrio en un intento por salir. La presión alrededor de su pecho aumentaba, el aire se tornó pesado. La oscuridad se adueñaba de sus miedos, de su impotencia ante el inminente colapso. «¡No! ¡Tú no puedes ganarme!», gritó, tomando impulso y golpeando el espejo con todas sus fuerzas. La superficie tembló por un momento, pero no se rompió. Sin embargo, las imágenes se distorsionaron más intensamente, mostrando cada decisión errónea y cada instante en que decidió mirar hacia otro lado. «¡Despierta, despierta!», clamó, mientras la voz del niño reverberaba en su cabeza, un eco de compasión y angustia. Y entonces el cristal se ahondó como un abismo. Las sombras empezaron a danzar alrededor de él, murmurando palabras que lo llenaban de terror, susurros de sacrificio y arrepentimiento. «¿Crees que puedes escapar de esto?», decía una figura oscura, mostrándole un rostro familiar, uno que había tratado de olvidar. Era Omar, pero su rostro estaba cubierto por sombras, como si la pena lo consumiera. «Tienes que dejar de esconderte. ¡Ayúdame!», Gonzalo gritó, su propia voz resonando con una mezcla de desafío y miedo. La presión aumentó, y se sintió absorbido por el reflejo, como si su voluntad se estuviese desgastando rápidamente. Las sombras empezaron a acercarse y podía sentir el aliento frío de sus fallas deslizándose a su alrededor. La luz del pasillo emergió nuevamente, más intensa que antes. Sin pensar, Gonzalo se lanzó hacia adelante, rompiendo con fuerza la barrera del espejo y se arrojó en el haz de luz. Al atravesar la frontera entre la oscuridad y la claridad, sintió que el peso se desvanecía. Aquella luz lo envolvió en un abrazo cálido, pero aún así, una risa burlona emergió de detrás de él, prometiendo que las sombras siempre estarían al acecho. Caído en el suelo, con el corazón aún agitado, se dio cuenta de que aunque había escapado de la oscuridad, su lucha apenas comenzaba. Miró a su alrededor, preguntándose si alguna vez podría encontrar el camino de regreso, mientras la risa de la sombra retumbaba en su mente. «¿Y ahora? ¿Qué harás cuando la oscuridad vuelva a llamarte?», preguntó una voz familiar. Gonzalo se enderezó, sintiendo que su próximo enfrentamiento lo aguardaba en algún lugar de ese tenebroso laberinto. Las decisiones que tomó lo habían llevado hasta allí, y ahora los murmullos de los que había perdido resonaban en su interior. La verdadera confrontación con sus demonios y la sombra que lo perseguía no había hecho más que comenzar. Con el latido de su corazón resonando en sus oídos, solo podía formular una pregunta mientras la oscuridad se cernía nuevamente sobre él. ¿Lograré liberar a mis amigos o los perderé para siempre? Gonzalo respiró profundo, la adrenalina todavía corriendo por sus venas. El pasillo se extendía delante de él. Cada sombra y esquina esconden un peligro inminente. La risa burlona aún retumbaba en su cabeza, como una melodía macabra que no podía quitarse. «Debo encontrar a mis amigos», se repitió cada vez con más firmeza. La luz no podía desvanecerse, debía ser la guía que necesitaba. Se levantó, sintiendo el frío del suelo cegándolo un instante. Se sacudió, mientras unos susurros en la distancia lo instaban a mirar atrás. «Gonzalo, no te vayas». Era la voz del niño nuevamente, parecía suplicar, resonando en sus oídos como un sonido de campanas en un día gris. Avanzó, cada paso lo acercaba más a la penumbra. Sintió que la atmósfera se densificaba, pesos invisibles empujándolo hacia el suelo. Recordó a sus amigos,
sus risas y cómo la culpa lo había arrastrado hasta este lugar. Las decisiones mal tomadas, la arrogancia. No puedes permitir que esto te consuma, se dijo a sí mismo. De repente, un ruido rompió el silencio. Un crujido leve, seguido de lo que parecía una risa infantil a su derecha. Volteó bruscamente, buscando la fuente. —¿Quién está ahí? —gritó, su voz retumbando entre los muros descascarados. Una sombra se deslizó entre las paredes, una figura pequeña que se desvaneció casi como un suspiro. Gonzalo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era el niño. Sin pensarlo, corrió en la dirección en que había visto la sombra desaparecer. —¡Espera! ¡No me dejes solo! —suplicó, aunque la desesperación dominaba su voz. El pasillo se estrechaba a medida que avanzaba, cada vez más confuso. Cada puerta parecía similar. Incluso los dibujos en las paredes se convertían en patrones inquietantes. Su mente jugaba trucos, haciéndole ver figuras que no estaban. Entonces, la figura del niño apareció de nuevo, claramente ahora, a solo unos pasos de él. Gonzalo sintió que la esperanza florecía dentro de él. —No te acerques —le advirtió una voz de más allá de la figura. Era el niño, pero de un color apagado, como si su esencia estuviera desgastándose. Vas a perderte, como todos los demás. La angustia llenó el aire. Gonzalo se detuvo mirando al niño en su forma sombría. —¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado con tus amigos? La voz era un hilo de rugido, gritos de advertencia. —No podemos escapar, el juego nunca termina —respondió el niño. Una sensación de pérdida le rompió el corazón. No podía rendirse, sabiendo que ellos aún necesitaban su ayuda. —No, tengo que salvarte —afirmó con convicción. Más allá de la sombra, algo comenzó a tomar forma. Una energía oscura, una sombra pegajosa emergiendo de las paredes. —¡Corre! ¡No te detengas! —imploró el niño, antes de desvanecerse en el aire, llevándose la luz del pasillo con él. Gonzalo cerró los ojos un segundo, respirando profundamente. Su corazón retumbaba. La voz oscura ahora se acercaba, cada vez más fuerte. —Tú eres el siguiente. Levantó la vista y aceleró los pasos, un eco de su desesperación resonando a sus espaldas. La figura oscura se distorsionaba. Gritos ahogados llenaron el pasillo. —¡Déjame en paz! —gritó, sintiendo que el miedo se apoderaba de cada parte de él. Finalmente, llegó a una puerta al final del pasillo y la abrió de golpe. Al cruzar la entrada, lo que vio lo dejó paralizado. Un círculo de luz iluminaba el espacio, una habitación repleta de recuerdos rotos, rostros desvanecidos dentro de un lodo emocional. Allí vislumbró a sus amigos, pero estaban atrapados, perdidos dentro de un juego que nunca ganaron. —Volverás a jugar —resonó la voz en la sala, un eco que parecía burlarse de su angustia. Gonzalo sintió cómo la realidad empezaba a desmoronarse nuevamente, la sombra acechando, lista para devorarlo. La puerta que había cruzado comenzó a cerrarse lentamente, y en un acto de desesperación, Gonzalo extendió la mano, buscando detener lo inevitable. Pero, en su interior, una pregunta retumbaba sin cesar. ¿Cuántas vidas tenía que sacrificar para salvar a sus amigos? La oscuridad empezaba a abrazarlo de nuevo, y con cada segundo que pasaba, Gonzalo comprendió que el verdadero juego solo estaba comenzando. Gonzalo sintió como su corazón se aceleraba, el aire se hacía más grueso, como si la habitación intentara asfixiarlo. —No, no, por favor —suplicó, mientras la puerta se cerraba ante él. La figura amorfa de la sombra se retorcía. Su silueta oscura se alzaba sobre los cuerpos de sus amigos, que parecían atrapados en un trance profundo, ojos vacíos y sin vida. —¡Despierten! —gritó, desesperado por romper el hechizo.
pero solo el eco de su propia voz respondió, ricochetando como un disparo en un desierto. La risa burlona del que parecía ser el juego resurgió en la profundidad de su mente, llena de promesas rotas y pesares indelebles. ¿Realmente crees que pueden ser salvados?, resonó la voz oscura de antes, ahora más cercana, como un aliento helado en su nuca. Sin pensar, levantó su mano hacia la sombra que se cernía sobre ellos. «Libéralos, deja en paz a mis amigos». La oscuridad pareció tambalearse ante su grito, como si su convicción más que su miedo pudiera hacerla retroceder. Fue entonces cuando vio lo imposible. Una luz tenue comenzó a brillar en el fondo de su mente, una chispa de esperanza. Gonzalo escuchó una voz distorsionada, como si provenía de lejos. Miró hacia sus amigos y vio cómo, a través de sus rostros congelados, la sombra absorbía la esencia de sus risas y almas. «No podemos escapar», murmuró uno de ellos, la voz apagada como un susurro desde lo más oscuro. «No, están mintiendo», rogó. «Cuenten conmigo, voy a sacarlos de aquí». Pero el silencio se extendió, como si estuvieran atrapados en un punto en el que la esperanza había cesado de existir. «¿Juegas tú o juegan ellos?», preguntó otra vez la sombra, envolviendo la habitación en una atmósfera escalofriante, como si cada rincón estuviera vivo. La pregunta resonaba en su cabeza, creando una cacofonía de dudas. La locura comenzaba a atisbarse en su mente. Si fallaba, si no era capaz. De repente, la atmósfera cambió. Un crujido, un sonido familiar, como un juego de dados, resonó en el aire. Delante de él, un tablero antiguo apareció, dibujado en el suelo con tiza blanca. Las casillas brillaban débilmente, sus símbolos extraños lo instaban a acercarse. «Tu única opción es jugar», dijo la sombra, ahora más nítida, los ojos como pozos oscuros. Se acercó al tablero, dispuesto a saber cuál sería el precio de la salvación. «Hazlo, y tus amigos vivirán. Pero cuidado, el juego es despiadado». Gonzalo sintió el sudor frío en su frente. No sabía qué lo esperaba, pero el deseo de salvar a sus amigos lo empujó hacia el borde de lo impensable. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su corazón latiendo desbocado. «Simple. Lanza el dado y sigue la señal», respondió la sombra, su voz ahora un murmullo oscuro, embriagante. Sin dudar más, Gonzalo tomó el dado entre sus manos. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. «Esto no es un juego, es una trampa», pensó. Pero la imagen de sus amigos atrapados lo mantuvo firme. Sin más opciones, lanzó el dado. El cubo giró y giró antes de caer. Los ojos de todos se mantuvieron fijos en el resultado. «3», murmuró una voz entre las sombras. Con horror, Gonzalo vio cómo una puerta en la habitación se abría lentamente, revelando un pasillo aún más oscuro y angustiante. «Ahora ve, debes avanzar 3 espacios si quieres seguir, pero la oscuridad se agazapa, esperando su oportunidad», advirtió la sombra, mientras las risas resonaban suavemente, elevándose como un canto al caos. Gonzalo sintió la pesadez del momento. No había vuelta atrás, un paso hacia adelante, 2 hacia el abismo. «Confía», pensó, mientras su mente giraba con posibilidades aterradoras. Con un profundo aliento, se dio la vuelta y comenzó a avanzar, cada paso resonando como un tambor en su pecho. ¿Qué te espera en el camino? Lo que encuentres, ¿será el fin o un nuevo comienzo? La pregunta flotaba a su alrededor, mientras el pasillo se oscurecía aún más. La incertidumbre lo envolvió, y el terror se mezcló con la desesperación. Un eco del pasado clamaba por atención, como una sombra atando su destino. Y mientras avanzaba, comprendió que el verdadero juego estaba por comenzar, y que cada paso podría ser el último. ¿Qué le depararía la oscuridad en su próximo movimiento? Gonzalo dio un paso tras otro, sus pies apenas tocando el suelo, como si el espacio mismo le advirtiera que se detuviera. La penumbra lo envolvía,
cada vez más densa, haciendo que su respiración se tornara errática. En su mente, la voz burlona de la sombra resonaba en círculos, un eco maldito que lo empujaba a continuar. El primer espacio lo llevó a una zona donde el aire se sentía helado y pesado. Allí, la luz temblorosa del pasillo reveló un espejo. Al acercarse, vio reflejos distorsionados de sus amigos, atrapados en lo que parecía un mundo paralelo. Sus gestos eran agonizantes, como si intentaran gritar sin voz, y sus ojos estaban anegados de terror. «Gonzalo, ayúdanos», retumbó el coro de lamentos, pero la sombra prefirió reír. «¿Te gustaría saber qué pasa si decides no jugar? ¿Prefieres quedarte aquí o seguir adelante?», preguntó, como un serpiente seductora a punto de devorar a su presa. El corazón de Gonzalo latía descontroladamente al pensar que podría ser el último momento que vería a sus amigos atrapados en esa angustiante prisión de cristal. La tentación de retroceder era fuerte, pero el recuerdo de sus rostros lo mantuvo firme. «No puedo dejarlos atrás», se obligó a sí mismo. Así, ignorando las súplicas que emergían del espejo, giró hacia el próximo espacio. Al avanzar, sintió que el suelo se volvía inestable. En el segundo espacio, el pasillo se estrechó, como si las paredes quisieran aplastarlo. Las sombras que antes parecían meras figuras comenzaron a cobrar vida, danzando a su alrededor. Susurros helados se filtraron en su mente, confundiéndolo. «¿Por qué no te quedas aquí con nosotros, Gonzalo? Ya no tienes por qué sufrir más». «Cállense, voy a salvarlos», gritó, cada palabra cargada de furia y desesperación. Pero en su interior la duda crecía como una sombra. Se preguntaba si en realidad estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué la sombra parecía tan segura de su juego? Podría ser que todo formara parte de una manipulación más profunda. Llegando al tercer espacio, Gonzalo se detuvo al notar un pequeño altar en el suelo. Sobre él, una vela encendida proyectaba una luz tenue que apenas iluminaba una única carta. Se agachó con cautela, y el ímpetu de la curiosidad lo llevó a tomarla. La carta estaba marcada con una sola palabra: elección. El sudor empezó a caer por su frente. «¿Qué significa esto?», susurró, mientras la sombra se acercaba, inquieta, como un halcón al acecho de su presa. Las risas se intensificaron, resonando como un coro siniestro en la penumbra. «Elige. Tienes el poder de cambiar el destino de aquellos que amas. Pero recuerda, todo sacrificio tiene su precio». La voz era un suave susurro, una melodía envolvente que prometía tanto como advertía. Con la carta temblando entre sus dedos, Gonzalo sintió la presión del tiempo. Las decisiones, las elecciones, todo parecía girar a su alrededor, como si el propio universo estuviera esperando su próximo movimiento. A su lado, los rostros de sus amigos se distorsionaron en el espejo, gritando desesperados por su ayuda, mientras algo oscuro y primitivo despertaba dentro de él. Una decisión crucial aguardaba. ¿Sacrificaría algo o a alguien por el bien de ellos, o seguiría avanzando, arriesgándose a perderse a sí mismo en el caos de la sombra? Sin aliento, miró hacia el altar. ¿Qué significa realmente esta elección? En ese instante, la oscuridad pareció reír. La lámpara tembló, proyectando sombras monstruosas que danzaban en las paredes. Gonzalo estaba a punto de descubrir que su próximo movimiento podría definir no solo su destino, sino también el de sus amigos atrapados. ¿Tomaría la decisión correcta o se convertiría en una marioneta más de la sombra? Con el pulso disparado, sabía que la respuesta estaba cerca, oculta entre risas y gritos lejanos. Pero, ¿cuánto más podría soportar? Gonzalo sintió que la presión en su pecho se convertía en una carga insoportable. La carta «Elección» inside sus manos parecía arder. La tinta negra resaltaba con una intensidad casi sobrenatural. La sombra, con su risa maníaca,
Lo envolvía cada vez más, como si estuviera tratando de absorber su esencia. ¿Qué pasaría si...? Pensó con un estremecimiento que le recorrió la columna. La idea de enfrentar a la sombra lo había llevado hasta el borde del abismo. Su mente se desgarraba entre la esperanza de rescatar a sus amigos y la desesperación ante la mera posibilidad de un sacrificio. Sería él el que debía pagar el precio. De repente, un rostro conocido apareció en el espejo detrás de él. Era Laura, una de sus amigas más cercanas. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y súplica. «Gonzalo, no lo hagas. Sigue adelante. No podemos dejarlos ganar». La advertencia, aunque clara, resonaba con un eco de inseguridad. Pero, ¿qué significado tiene realmente seguir adelante?, se preguntó, con la mente en un torbellino. Como si la sombra lo escuchara, la risa se convirtió en un susurro audaz. ¿Realmente crees que tienes el poder de salvar a todos? Una elección siempre conlleva consecuencias, pequeño hombre. Un sacrificio debe hacerse. La tensión en el ambiente se acentuó y las sombras comenzaron a moverse, acercándose a Gonzalo como si fueran criaturas vivientes. Él podía sentir sus alientos helados. Dudando por un instante, decidió que tenía que avanzar. «Voy a salvarlos», gritó con más convicción que antes. Sin mirar hacia atrás, soltó la carta y dejó que cayera al altar, mientras caía en un nuevo pasillo que se abría ante él, tenebroso y angosto. Los muros parecían estar cargados de presencias invisibles y la oscuridad zumbaba como una horda de mosquitos. Cada paso que daba resonaba como un tambor de guerra en su cabeza. Las sombras continuaban intentando atraparlo, pero su deseo de ayudar a sus amigos lo mantenía en movimiento. A su alrededor, los gritos se volvieron más intensos, resonando en su mente como una cacofonía de desesperación. ¿Estaba realmente salvando a sus amigos o se estaba condenando a sí mismo? De repente, Gonzalo se detuvo en seco al ver una puerta ante él. Una puerta que no había notado antes. Estaba cubierta por un manto de sombras que bailaban, sus contornos vagos y retorcidos. Se acercó, empujando con fuerza la puerta que chirrió ominosamente. Detrás de ella, una habitación repleta de espejos reflejaba sus más profundos temores. Las imágenes distorsionadas de sus amigos lo rodearon, los rostros llenos de angustia. Pero en el centro de todo, un espejo más grande brillaba con una luz inusual. «Gonzalo, es un truco. No mires», resonó la voz de Laura, pero era demasiado tarde. Sus ojos quedaron atrapados en el reflejo y una imagen escalofriante de lo que podría ser, su propio rostro transformándose en una sombra, le cortó la respiración. La oscuridad se abalanzó sobre él, y sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia adelante, hacia el espejo absorbente. Sus amigos, atrapados en el fondo de su conciencia, gritaban en silencio, violentamente presionando sus límites. Cada susurro parecía un grito desgarrador que desafió su determinación. «¡No! ¡Debo elegir!», gritó, luchando contra la atracción del espejo, pero la sombra respondía con una risa helada. «Aún tienes tiempo para decidir». Gonzalo cerró los ojos, sintiendo que el sudor frío se deslizaba por su frente, al borde de una decisión. La carta lo había guiado, pero su elección ahora parecía más una trampa. ¿Renunciaría a todo por la esperanza de salvar a sus amigos? ¿O se dejaría llevar por el oscuro destino que el juego de la sombra le ofrecía? El dilema lo consumía, y cuando finalmente abrió los ojos, la habitación empezó a desvanecerse en un torbellino oscuro. Sabía que el horror estaba a un paso de alcanzar una nueva intensidad. Podría salir de la sombra o había llegado a un punto sin retorno. En ese momento, un grito desgarrador resonó a través de la penumbra, un sonido que heló su sangre. «¡Gonzalo, corre!». Y con eso, la verdad se abalanzó sobre él como un torrente.
El peligro que había estado buscando podía estar más cerca de lo que jamás imaginó. ¿Qué ecocardiografía de terror lo esperaba ahora? Gonzalo se encontró en medio de un torbellino de sombras y ecos de miedo. La habitación se estaba desvaneciendo a su alrededor, y la risa burlona de la sombra resonaba en sus oídos como una maldición. «Esto es solo el comienzo», susurraba la voz oscura, mientras la esencia de sus amigos se desmoronaba ante sus ojos. Sintiendo que el terror lo consumía, recordó sus juramentos. Tenía que salvarlos. Avanzó, dejando a un lado el miedo que acechaba su corazón. La oscuridad se retorcía a su alrededor, murmurando secretos inconfesables. «No te detengas, Gonzalo. Debes correr», gritó nuevamente la voz de Laura, resonando con un eco de desesperación. «No voy a abandonarlos», se dijo firme, mientras atravesaba el umbral del espejo. Al cruzar, un fuerte resplandor lo envolvió y se encontró en una sala diferente, donde todo era brillante y vívido. Allí estaban sus amigos, atrapados en un trance, pero con un brillo de esperanza en sus ojos. «¡Gonzalo!», clamaron al unísono, y de inmediato él sintió que una energía renovada lo llenaba. La luz del lugar era un contraste brutal con la oscuridad que lo había acechado. Sin embargo, cada uno de sus amigos estaba sentado alrededor de una mesa de juego, los dados en sus manos, como si hubieran estado esperando su regreso. «Tienes que ayudarnos a ganar», suplicó Omar, su mirada llena de angustia. «La sombra solo se alimenta de nuestro miedo. Si no jugamos, perderemos». Gonzalo comprendió. El juego no solo definía su destino, sino también el de sus amigos. La sombra era el reflejo de sus propios miedos y decisiones. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a ellos. «Juguemos juntos entonces, no nos dejaremos vencer», afirmó con determinación, el miedo desvaneciéndose ante un nuevo sentido de propósito. Tomó un dado y lo lanzó con fuerza. «¡Salvemos a los que están atrapados!», clamó. Todos los ojos se centraron en el resultado. El dado giró frenéticamente antes de caer, revelando un 3. Un escalofrío recorrió la habitación y de pronto las sombras comenzaron a retorcerse con furia. «Sigan el juego, no se dejen arrastrar por la oscuridad», gritó Gonzalo, mientras la figura oscura una vez más emergía entre las sombras, sus ojos llenos de odio. El ambiente estalló en un despliegue de luz y oscuridad, el pulsar de sus corazones resonando como una melodía en un mundo caótico. Cada uno de ellos lanzó su dado, sumando un solo grito. «¡1, 2, 3!», resonaron mientras cada resultado marcaba su avance. Las sombras se movían de un lado a otro, intentando atrapar a los amigos. «Nada de miedo, es solo un juego», gritó Gonzalo mientras se instalaba un tumulto de fuerza entre ellos. Juntos se aferraron a la luz de su amistad, recorriendo cada casilla hacia la victoria. A medida que avanzaban, la cobertura de la oscuridad se volvió más tenue. Una nueva risa, ahora más lejana, resonó al fondo, pero esta vez no los asustó. Era su unión, su fuerza. Cada paso los acercaba a la libertad. «Ya casi estamos, no se detengan», exclamó Laura, sintiendo que su propia luz brillaba con más intensidad. Las sombras trataron de envolverlos, pero cada ataque se desvanecía ante su unidad. Gonzalo podía sentir cómo la oscuridad se debilitaba con cada lanzamiento, como si, al enfrentarse a sus miedos, comenzaban a tomar el control. En un giro monumental, por cada dado que lanzaban, una nueva puerta se abría detrás de ellos. Los rostros de los desaparecidos comenzaban a aparecer en el camino, guiándolos hacia la salida, mientras los murmullos de miedo se convertían en un canto esperanzador. «Al final, ¿qué elegiremos?», preguntó Gonzalo, reconociendo que la verdadera fuerza era su conexión. La sombra se desvanecía, atrapada en su propia trampa de terror.
Con una última mirada fija en su grupo, Gonzalo lanzó el dado más crucial, un 7 que iluminó la habitación. La casa, que antes había sido un laberinto de sombras, estalló en luz, y con ella un eco de risas, de almas liberadas. Uno a uno, sus amigos comenzaron a desvanecerse en la luz, dejando atrás el horror, como si fueran estrellas que regresaban a casa. Finalmente, Gonzalo se encontró solo, pero lleno de un nuevo propósito. El miedo había desaparecido. Había enfrentado sus demonios y comprendido que la amistad era su fortaleza. Al mirar el horizonte sintió que había cumplido. Mientras el eco de la sombra se tornaba un susurro distante, la promesa de nuevos comienzos brillaba ante él. Había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, sanaba, que las elecciones definen no solo su destino, sino también el de aquellos que ama. La luz se desvanecía, pero su corazón seguía latiendo fuerte. Se dio cuenta de que había cosas que aún debía enfrentar, pero ahora estaba listo para abrazarlas. Caminó hacia el futuro, dejando atrás una vida de sombras, con una nueva luz que lo guiaría en el camino por venir. Y así, mientras la ciudad despertaba, Gonzalo entendía que aunque había tropezado con el horror, había renacido a la esperanza. Pero había una advertencia marcando su esencia, y con eso la promesa de que nunca caería de nuevo. Y así finaliza esta historia oscura y llena de revelaciones. Ahora, antes de que te vayas, te exijo que te suscribas inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Eso hace la diferencia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. De verdad, no se lo pueden perder.